Muy buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes y con los hermanos que se conectan también a través de Webex y también los hermanos que se conectan a través de YouTube. Un saludo para todos. Y hablando de YouTube, yo no sabía que esto se escuchaba tanto me ha sorprendido. Y bueno, ya que entiendo que nos escuchan, nos atienden estas clases muy importantes, sí, quiero enviarles un saludo a todos los hermanos, donde quiera que estén, de cualquier ciudad, de cualquier país que está atendiendo a este importante estudio, vamos a decirlo así. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro maestro, que yo, como ustedes, soy un estudiante, un discípulo. Me encanta estudiar, me gusta investigar, conocer la palabra de Dios, me apasiona. Y pues esto también a su vez conlleva una responsabilidad de compartirla, y pues llegó el momento de compartirla, quizás en parte por iniciativa de nuestro apóstol Miguel Rodríguez, que me pidió si estaba dispuesto para esto, y se organizaron las ideas y bueno, aquí estamos. Pensábamos que este estudio lo íbamos a cubrir breve, así rapidito, en 2 meses, 1 hora por semana, ¿no? Pero en vista de que es extenso y que se requiere un estudio más profundo, más sustancial, no crean que estamos estudiando a los extremos de profundidad, porque hay muchas cosas más abarcantes, pero quizás por lo menos en un panorama bastante general y al mismo tiempo cubriendo, como dijimos en la introducción, Apocalipsis es un libro que no se puede estudiar independientemente del resto de las Escrituras. Tienes que confirmar la información, enriquecerla. Y déjenme decirles, yo estoy seguro que después que concluyamos este libro, a la hora de que usted lo vuelva a leer o que lea alguno de los pasajes relacionados que ya cubrimos en esta clase, usted tendrá una dimensión, una perspectiva más completa. Entenderá conceptos así al vuelo de pájaro, porque ya te rozaste con esa información, ya la aprendiste a relacionar. Y es bien interesante porque la palabra en un momentico coge un sentido, que se forma un poder ahí que te encanta, te apasiona. Tocar esas neuronas, recordar esa información que le da sentido, vida a la palabra. Entonces, siempre es una bendición esto, conocer. Por ello bendecimos al Señor. Queremos recordar que esto no son meramente sermones, sino un estudio. Me recuerdo que uno de los comentaristas, y también que muy, muy famoso, que se llamaba, yo creo que ya falleció, Dr. J. Vernon McGee, que se hizo sus trabajos no solo en inglés, sino en español y creo que en otros idiomas, estudios detallados, muy interesantes, ¿verdad? Y cuando se estacionaba en un tema, eso era ahí. Entonces no es como una predicación, un sermón en que tiene un encabezamiento, un enfoque, se subdividen las ideas y de una forma organizada, sino que más bien vamos al ritmo de la palabra de Dios en el lapso aproximado de 1 hora. Yo he visto estudios que tardan 1 hora y 20 minutos, 1 hora y media, y hasta 2 debates y seminarios. Entonces esto lo dijimos que íbamos a tomarlo no apurado, sino con paciencia. Y si no estás en la disposición, si tú te sientes cansado y crees que no estás tomando el mejor aprovechamiento, puedes está la bendición de que esto, como queda grabado, gracias a nuestra hermana Mayela, que colabora en este ministerio. Sí, hay un playlist, dice Mayela que hay un playlist que ella lo ha organizado, en donde empieza desde el 1, quizás más adelante lo reorganicemos con subtítulos, quizás para más o menos una mayor facilidad ¿verdad? O referencias para ver qué es lo que se está cubriendo. Entonces, si notas que esto es muy largo, quizás recuerda que no es una predicación, sino que es un estudio y es bien extenso. Entonces, hermanos, el enfoque que estamos llevando en esta noche es una continuidad del anterior respecto a el anticristo
o lo que es la bestia, que viene siendo cuando se abre el primer sello. Dijimos que viene con paz o proyectando paz, un caballo blanco, se hace vencedor, logra conquistar, y entonces esas reseñas o esas resemblanzas las encontramos, la semana pasada las revisamos en el capítulo 11 de Daniel, donde se habla directamente recogiendo cosas que el mismo Pablo repite y mismo Jesús respecto a que hablará contra el Dios, que haría muchas cosas, ya enlazando, ¿verdad?, las palabras de Pablo, de Jesús, con lo que está diciendo Daniel. Entre ellas también desde el recuerdo que les mencioné, cuando él viene a invadir la tierra de Israel, el versículo 40, les dije subrayen, ¿recuerdan? Subrayen, donde dice, versículo 40, empero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con el rey del norte, que es el anticristo, el rey del norte, y levantará contra él como tempestad. Esa frase, tempestad, carros, gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, se inundará y pasará, versículo 41, y vendrá a la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable? Israel. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Etiopía, y así sucesivamente. Entonces su campo de acción concluye en el momento en que se presenta un gran príncipe que se llama Miguel. Así le dice el que está narrando estas cosas a Daniel, le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y yo les hice un llamado, tomen nota de las cosas que se dicen aquí referente a Miguel y estudien todas las referencias respecto a esta persona, respecto a su posición como arcángel. ¿Qué significa arcángel? ¿Cuántos arcángeles hay? Su nombre, qué significa, en relación, ¿verdad? Su campo de acción en relación a estas cosas del fin, cómo usted las va visualizando, porque resulta que bajo este nombre se hace uno de los protagonistas, digo uno de los, pero en realidad es el mismo protagonista en Apocalipsis. Y esto quiero llamarles la atención porque me tomo el tiempo. Yo sé que muchos que están avanzados les tendrán que tener paciencia porque no todos llevan ese nivel. Las escrituras te enseñan, por ejemplo, a Jesús, enfocan a Jesús como el Redentor. Uno lo enfocan como Dios. En el caso de Juan, presenta mucho su divinidad, ¿verdad? Mateo lo presenta como rey, Marcos como un siervo. ¿Ves? Que son diferentes enfoques. Y así los profetas, dependiendo de cómo lo ven, por ejemplo, la iglesia, en la perspectiva de iglesia, ¿cómo es que espera a Jesucristo? ¿Cómo lo esperamos? Y tenemos una visión, un enfoque, pero no es igual ese enfoque con el que lo esperaremos y en que nos reuniremos a Él, a como lo verá el mundo cuando Él aparezca. Es otro enfoque. Entonces, Ezequiel recoge un enfoque de cómo se va a ver, qué es lo que sucederá desde el panorama de lo que el mundo verá en aquel entonces y posiblemente en este caso el pueblo de Israel. Y así sucesivamente, una cosa complementa a la otra. Es como un novelista o como una novela que te enfoca una cosa y después desde otro ángulo te enfoca otra y conecta. De igual manera, así hay ciertos enfoques, pero terminan apuntando a lo mismo. Entonces no me voy a adelantar todavía porque ya les he dado muchas pistas respecto a este personaje muy interesante. En su momento, cuando lleguemos al capítulo, creo que es el capítulo 12 de Apocalipsis, entonces descubriremos cosas más sólidas y esas fichas de rompecabezas para ver quién es exactamente, las vamos a poner sobre la mesa. Primero pudiéramos dar la oportunidad de los que participan, que quieran revelar lo que pudo descubrir respecto a esta persona, Miguel, y bajo qué referencias. Si usó el diccionario, mira lo que dice el diccionario. Si usó
las escrituras en tal referencia, en tal lugar, así, porque así es como se estudia. No es que yo creo, me imagino, no, lo que la palabra, lo que las bases concretamente establecen. Entonces, vamos a continuar este estudio de lo que es el primer sello, de lo que representa el reino de la bestia o del anticristo, y vamos a dar un enfoque, porque son varios, ya que hubo cierto temor y bueno, vamos a ver la información desde diferentes ángulos para que ese temor se calme y conozcamos, vamos a lo seguro, de qué se trata. Entonces, en esta noche yo les dejé de tarea desde la semana pasada el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. No la hicieron, pero bueno, la vamos a hacer. La ventaja del que hace esa tarea o del que se anticipa con estos, resulta que a la hora de repasarlo la saborea más, porque ya está más familiarizado con la información. La saborea más, le encuentra más sabor, más... sí sabe de lo que se habla. Ya pusieron en el link de Webex. Mamá, mira a ver si... No lo han puesto. Vamos a pedirle a Brian que nos haga el enlace de Webex. ¿El mismo de la tarde? Ok. De todas maneras, que lo haga disponible, porque probablemente algunos hermanos, o Miki, tú lo has compartido, ¿no? Yo lo comparto a veces y ya sé que ya hoy que hace 8 días ya no es lo mismo, pero yo creo que deberían, porque las personas que se conectan no son de nuestra comunidad. Sí. Deberían como quiera anunciarlo, por si alguien se quiere conectar. Tenemos la hermana Mervalia Ramírez, que se conecta también. Si puedes mandar un link. Ya está. Perfecto. Ok. Ya está abierto. Bueno, asegúrense de que cuando toquen los reciban en el salón del chat. Muy bien. Ezequiel 38 y 39 nos va a dar un panorama de cómo es una de las escenas la escena final, las máximas, cuando es precisamente destruido, uno de los planes que realiza en sus últimas jornadas, ¿no? Entonces comenzamos la lectura. Yo creo que voy a ir leyendo, en lugar de leerlo todo para volver a empezar a leer, voy a leer y al momento de ir leyendo, haciendo las pausas y haciendo aclaraciones. ¿Les parece bien? Para redimir mejor el tiempo. Ezequiel 38, dice así la palabra de Dios. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él. Vamos a ver un momentito, a ver qué nos dice respecto a Gog y Magog. Ok. Ezequiel 38. Ok. Gog. Así se llama el príncipe G-O-G. En tierra de Magog, vamos a ver Magog, porque hay cositas que quiero señalar. Estos son los descendientes de Jafet. Jafet, estaba Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Es la región montañosa entre Capadocia. Bueno, para hacerlo más sencillo, se refiere lo que es
Rusia, toda la zona norte extrema de la Unión Soviética, lo que era antes la Unión Soviética, Rusia, toda esa zona de allá arriba del norte. Y tenemos 3 formas de precisar esa información. ¿Por qué hago esto? Porque hay unos que dicen, no, este es uno de los reyes árabes o uno de los árabes de estos de por acá en la zona de Turquía. Vamos a revisar la información de dónde, la posición geográfica, la posición, pudiéramos decir, revisar lo que dice el lenguaje, las palabras, ¿verdad? Y la filosofía de esta región que vamos a descubrir, para precisar, porque no da lo mismo uno en las inmediaciones de Israel, en este caso de Turquía, que muchos dicen que no, esto se refiere al anticristo, viene de los árabes. Así dicen muchos. Yo no los voy a discutir o no los respeto, pero hay que ver lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, Mesech viene siendo Moscú. Tubal, Tobolsk, la antigua capital de Rusia. ¿Ok? Esas palabras son viejas. Sí. Entonces, la posición geográfica, los términos de las palabras, aquí nos están indicando que es del norte, que es Rusia, y vamos a ver si hay información adicional que lo corrobora. En este capítulo lo veremos. Pero esta persona no viene sola. Dice así, versículo 3, y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y yo te quebrantaré y pondré anzuelo en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos de todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, armamentos. Persia y Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Gomer, bueno, Persia es Irán, Etiopía es parte de África, Libia, donde mataron a Gaddafi hace poco. Gomer, algunos dicen que Gomer se refiere a Alemania. Otros dicen que, bueno, hay discrepancias, diferentes posiciones de quién exactamente a quién se refiere, pero es bien interesante. Togarma, esa sí es Turquía. Dice, fíjense qué curioso, a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos muchos, poquitos, lo contrario, ¿no? Pero aquí no dice poquito, muchos pueblos contigo. Aparéjate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti y séles por guarda. De aquí a muchos días serás tú visitado, al cabo de años, al fin de los días, al final de los años. Quiere decir que eso no es para al principio de la historia de la humanidad, ni en el medio de la historia de la humanidad, sino al final. Porque hay quienes dicen, no, ya eso pasó, ya eso sucedió. No, esto no ha sucedido. De aquí a muchos días serás tú visitado, al cabo de años, al final. Cabo significa lo último, lo postrero, lo último de los años. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Caballero, aquí no hay otra cosa que interpretar que es Israel. Que siempre fueron los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones. Así es Israel. Y todos ellos morarán confiadamente. Quiere decir que si fueron sacadas las naciones, y esos se juntaron como pueblo, como nación, en el 1948, en la historia del 1948 hasta ahora, no ha habido una nación desde el norte, desde lo postrero, y vamos a ver si es o no Rusia,
que haya venido a invadir sí, han habido ataques, como hasta 14 naciones contra Israel, pero esto no ha sucedido. Ok, versículo 8 una vez más. De aquí a muchos días serás tú visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Y tú vendrás como tempestad. Subrayen eso. Tú vendrás como tempestad, como nublado. A ver si algo similar fue lo que leímos en Daniel. A ver qué fue lo que leímos allí. Versículo 40, como tempestad. ¿No dice así también acá? Como nublado. ¿Ya ven la conexión de palabras? Estamos hablando de lo mismo. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus compañías y muchos pueblos contigo, repite. Así ha dicho el Señor Jehová, y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra la tierra de aldeas, iré a gente reposada y que habitan confiadamente, todos ellos habitan sin muro, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganado y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. Eso es una estrategia, sí. Israel es el punto más codiciado militarmente, políticamente, económicamente. Ahí vamos a descubrir una cantidad de cosas, intereses. Precisamente son los ganchos o anzuelos con los que el Señor atrae a diríamos, al anticristo, a Gog, así lo llama, y a todo ese pueblo para combatir a Israel. La palabra de Dios declara que Israel permanecerá siempre, que será su pueblo, que no, y a través de los años lo han querido eliminar, los han querido borrar y no. Entonces, si hacen lo contrario, si logran hacer desaparecer a Israel, Dios dijo mentiras, o no tuvo poder para librarlos, y en este caso demostraría, es una actitud completamente contraria, ¿verdad? Todo esto es opuesto a los designios de Dios. Pero bien, continuamos en el versículo 13. Seba, aquí continúan los pueblos, y de Dan y los mercaderes de Tarsis. Tarsis dijimos que es España, ¿verdad? Ahí está involucrado España. Y todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido a tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar granados y posesiones, para tomar grandes despojos? Grandes. Por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitarás seguramente, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y mucho pueblo contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, una vez más, para cubrir la tierra. Será al cabo, al final de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces, de las regiones del norte, no dijimos que en el libro de Daniel el rey o el príncipe el anticristo, también estamos hablando de lo mismo. Una de las cosas bien importantes a notar es que durante este siglo pasado, Rusia tuvo un gobierno completamente ateo. No creen, casi siempre todas las naciones, el problema de las naciones y el mandamiento que Dios ha dado ha sido
el no tener dioses ajenos, dioses falsos. Quiere decir que la humanidad a través de los tiempos han sido politeístas, o han creído en Dios. En sí no ha habido ateo. El ateísmo es básicamente algo reciente, es algo nuevo. Y esa es la filosofía que ha imperado en esta región, con los comunistas, los socialistas, niegan a Dios, se oponen contra Él, se han escrito tantas cosas contra Dios, desafiándolo, cosas terribles. Y entonces, por esa es una de las razones que entendemos que es completamente opuesto a Dios. Porque en Atenas, por ejemplo, Pablo dice que había un montón de dioses y incluso un altar hasta el Dios no conocido, que en este caso aprovechó Pablo, ¿no? Pero esta es la filosofía de esta nación y prevalece actualmente. Yo sé que en donde quiera Dios siempre ha tenido hijos suyos, hasta en Irán, entre los musulmanes, el cristianismo ha penetrado todo eso, pero no quiere decir que la mayoría crea en Dios, sino por el contrario, la gran mayoría de los rusos son ateos. Y la influencia de todos ellos ha predominado incluso aquí en América, que ha decaído el cristianismo y que mucha gente se han pronunciado no creer en Dios y adoptando todas estas filosofías totalmente opuestas, contrarias contra Dios. Una oposición directa contra Dios. Entonces, si estamos hablando del anticristo. Versículo 17, ¿no? Así ha dicho el Señor Jehová, no eres, fíjense lo que todavía Dios se lo había dicho desde el tiempo de Ezequiel, y aquí lo ratifica. Fíjense qué gracioso está esto. Así ha dicho el Señor Jehová, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Todavía Dios se lo había advertido, porque no es solamente Ezequiel, ya vimos que Daniel también, está Zacarías, está Joel. Y será en aquel tiempo, versículo 18, cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces de la mar y las aves del cielo, subrayen todo eso, y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los hombres, no algunos, sino todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, esto es global. ¿Se dan cuenta? Esto no es, no. Temblarán a mi presencia, y se arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Es la venida de Cristo. Pero aquí dice que es Jehová, el que aparece. ¿Serán dos personas diferentes? Estamos hablando de la misma. Jesús, Jehová, en la persona del Hijo. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre. Anoten esto que viene ahora, porque lo vamos a ver en otros profetas también. Y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo. Piedra de granizo. Fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido en los ojos de muchas gentes y sabrán. Entonces la gente sabrá que Él es Jehová. Otros dirán, ese es Jesús, Él es Dios, este es Jehová. Los llamarán de diferentes, pero el único. Sí. Entonces, eso de que piedra de granizo, les dije también otra tarea. Job, ¿se recuerdan cuál fue? ¿Quién la anotó? Porque esto juega un papel importante, el granizo. Voy a anticipar el granizo de piedra. ¿Saben qué cosa es? Meteoritos. Meteoritos. Ok, vamos a ubicarnos entonces en Job. Una vez más, Job
38, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, Job 38. Entre las muchas palabras o preguntas que Dios le hace a Job, le deja caer esta. Que Job no sé cómo la tomaría, pero quedó registrada en su palabra, ¿no? Dice así: ¿has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia? ¿Cuándo es el tiempo de angustia? El fin. Y para el día de la guerra y de la batalla, ¿qué batalla y qué guerra es esa? Gog, Magog, la batalla de Dios, sí. La batalla final en el que Dios precisamente aparece. Entonces aquí tenemos a Dios hablándole a Job de una reserva de granizo, aparte de nieve, de meteoritos diríamos ahora, una cantidad de escombros que está en los cielos, pero cantidad que a cada rato están bombardeando la luna y todos los planetas. Es una exageración, una cantidad. De ahí es que las virtudes de los cielos serán conmovidas, que las estrellas caerán del cielo. Bueno, parecen estrellas. Si caen de noche y tú la ves, ¿verdad? Pero lluvia. Sobre el tiempo de angustia, en la primera trompeta es esa. Así empieza el tiempo duro de angustia, comienza con la primera trompeta, eso lo veremos más adelante, y es meteoritos precisamente quemando, haciendo unas de quemazones. Terrible. Entonces, en esta guerra, que es la guerra de Dios, porque está contra Dios, un pleito contra Dios, Dios hace que ese tesoro de piedras, de granizo, de fuego y azufre sea arrojado contra este ejército que se reúne contra Dios y contra su pueblo Israel. Vamos a darle continuidad al capítulo 39. Quizás la semana que viene pudiéramos entrar en otras aclaraciones o ampliar un poquito más de esto, pero es bien importante el 39 porque revela nuevas o información adicional. Aunque pareciera una redundancia, hay cosas que no se recogen en la anterior. Tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog, versículo 1, y di: así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. Vamos a hacer una breve pausa. Brian, si estás ahí, habrá forma de que tú nos puedas proyectar un mapa de Israel y que cubra la región del norte para que confirmemos. Moscú está exactamente. Brian es el que está controlando, sí. Moscú es exacto sobre Israel. Al norte, nada que noroeste, no que noreste o noroeste, no, exacto. Y cuando dice lo postrero de la tierra, es lo último. Postrero quiere decir lo último, el final. Después de eso no hay nada. O sea, si tú llegas al norte y se acabó la tierra y lo que hay es hielo, y si continúas y sigues, ya pasaste el norte, entonces empiezas a correr hacia el sur. Así que no puede ser ni Canadá, ni puede ser Alaska, ni puede ser otra. Lo último que está al norte de Israel es Rusia, lo postrero. ¿Sí será que se puede proyectar un mapa? Consíganlo mientras avanzamos para ver la posición geográfica. Entonces continuamos mientras Brian nos asiste con el mapa. Pinito, puedes ayudar a Brian también si crees que necesita ayuda. Ok. Versículo 2, y te quebrantaré y te sextaré, te conduciré, diríamos en otras palabras, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus compañías. Mándaselo a Brian. No tiene los nombres. Bueno, sí tiene los nombres, pero no los nombres Magog, Mapa de la Biblia. A ver, permíteme.
Sí, está un poquitito reducido. Hace falta, sí. Sí, está el Mar Negro. Sí, puede servir también. Aunque este Tubal que menciona no es el que corresponde, lo que es Tobolsk, creo que queda hacia el oeste de Rusia. Por eso digo, ese no, digamos, no es de esto que tú estás hablando. Sí. No, pero como quiera Magog, sí. Magog está allá arriba, está en el norte. Eso es Rusia, donde se ve aquí. De todas maneras, vamos a consultar ahorita un mapa. Continuamos. Nos quedamos en el versículo 5 del capítulo 39. Sobre la haz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguramente en las islas. Recuerden, cada vez que aparece la palabra islas, se refiere principalmente a costas. Y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más, a partir de entonces, nunca más dejaré amancillar mi santo nombre. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el santo, ¿en dónde? En Israel. ¿Dónde va a estar Dios? ¿Dónde va a estar Jesucristo? En Israel. Después de esa guerra, Él pone su pie en el Monte de las Olivas, establece su reino en Israel. Fíjense cómo dice este versículo que sigue. Fíjense, atiendan bien, versículo 8. He aquí, vino y fue, dice el Señor Jehová. Este es el día del cual he hablado. A partir de esa aparición, ese día, el día largo de Jehová, milenio. ¿Lo pueden relacionar así? No. Él está hablando, señalando de que ese es el día grande de Jehová, el día terrible de Jehová. Para Dios el tiempo no existe, por supuesto, pero Él está hablando de al final, a lo postrero de los años, de los días, ese día grande de Jehová que está al final al finalizar la historia del hombre, que concluye precisamente con esta enorme guerra de muchos pueblos, muchas naciones contra Israel. Y déjenme decirle, otros profetas mencionan más naciones todavía, el mundo entero prácticamente contra Israel. Contra un pueblito que no tiene, si acaso, 7 millones. Qué ridículo es, ¿verdad? Pero así son las cosas de Dios. Dios se manifiesta de esa manera para engrandecer su nombre. Cuando no hay posibilidades, ¿quién es el que se lleva la gloria? Precisamente Dios. Todo está bien orquestado. Entonces, este es el día del cual Dios, a través de los profetas, vez tras vez, ha hablado. Antes de Ezequiel y después de Ezequiel. ¿Ok? Dios ha estado hablando de ese gran día que viene, que está por delante. Versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos y saetas y bastones de mano y lanzas y las quemarán en fuego por 7 años. Déjenme hablar de esto bien importante. Aún en esta guerra que se está gestando en este momento, ¿ustedes se han dado cuenta cómo arden esos tanques rusos? Arden, ¿cómo se queman? No sé si han cambiado su tecnología, pero una de las formas con que ellos construyen estos armamentos, no sé si, repito, no estoy seguro últimamente, pero ha sido típicamente de un material que se le llama lignostone, que es metal contrachapado. Que cuando eso arde mejor que el carbón. Cuando eso coge fuego. Y así ha sucedido en las guerras que ha tenido con Afganistán. Cuando un tanque o un armamento de estos es bien resistente porque es bien fuerte como el acero, hasta más flexible incluso, un temple tremendo. Pero cuando dice arder, no es fácil apagarlo. Se calcina completo. Entonces dice que las armas estarán siendo quemadas, parece que es un arsenal inmenso, por 7 años quemando aquello. Y no traerán leña del campo, ni cortarán
de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice el Señor Jehová. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Ahí lo van a sepultar, todo ese gentío. En el valle de los que pasan al oriente de la mar, quiere decir, al oriente del mar Mediterráneo, está ese valle. ¿Saben cómo se llama ese valle? Megido o Armagedón. Esa es la guerra de Armagedón. No, esta que está sucediendo ahorita no tiene que ver nada. Esto es todavía principio, pero viene. Entonces, no, es que ya algunos estaban pensando que esta guerra que están contra Ucrania. Sí, todo esto son crisis que se están gestando, haciendo posible. Sí, la idea es hacer posible consolidar el poder político, religioso y económico. Sí. Entonces, esta guerra de la que estamos hablando es lo último de lo último, antes de que Cristo aparezca en nubes de gloria. Vamos a ver algunos detallitos. Continuamos. Versículo 11. En aquel tiempo y será que en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle Ammón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Enterrarlos a todo el pueblo de la tierra, y serán para ellos célebre el día que yo fuere glorificado, dice el Señor Jehová. Y tomarán hombres de jornal, quiere decir que le van a pagar por día, los cuales vayan por el país con los que viajasen para enterrar a los que quedaron sobre la haz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que viere los huesos de algún hombre edificará junto a ellos una referencia, diríamos, un poste, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Ammón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Ammonah, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves. Otra cosa que hace falta que anoten, este versículo 17 lo vamos a encontrar en Apocalipsis, precisamente en la venida de Cristo. Lo vamos a ver en Apocalipsis. Fíjense, anoten, subrayen este versículo que viene, versículo 17. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves y a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carnes y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos, de cabrío, aquí está hablando de una forma figurada, por supuesto, de bueyes, de toros engordados todos en Basán. Y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre de mi sacrificio que os sacrifiqué. Y os hartaréis sobre mi mesa de caballos, ahora sí está la traducción, ¿no? Y de caballeros fuertes, y de todo hombre de guerra, dice el Señor Jehová. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a revisar si esta información se encuentra o no en Apocalipsis, en capítulo 19, para corroborar que sí estamos hablando de lo mismo. En el capítulo 19 se presenta el Verbo de Dios, Jesucristo, apareciendo en nubes de gloria, y dice desde
Versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, versículo 13, Apocalipsis 19, 13. ¿Listo? Brayito, Apocalipsis 19, 13. Vamos a darle un poquito de tiempo. Versículo 13. Ok. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Ese que es Jehová. Ok. Y los ejércitos que están en el cielo, ¿ves que son ángulos diferentes? Estamos hablando de lo mismo, pero desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Desde los cielos aquí esto se mira diferente. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, las naciones. Y él los regirá con vara de hierro. Y eso ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol, a la luz del sol, y clamó con grande voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos, ¿a dónde? A la cena del gran Dios. Ezequiel lo dijo y acá Juan lo está mirando igual. ¿Para que comáis qué? Carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballo, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia. ¿Era la bestia o no la bestia el que estaba lidiando al frente de todos estos ejércitos? ¿Ves que sí es la bestia o el anticristo? Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Pudiéramos incluir contra su pueblo. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales de ella, delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. ¿Y qué más sucedió? Y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Esa era la venida de Cristo. ¿Cogieron la idea? Estamos hablando de la venida de Cristo, capítulo 19, y empieza ya en el capítulo 20, prenden al dragón y comienza el milenio. Entonces, desde donde tú estás viendo, hay que aprender a conectar esta información, a relacionarse con ella y ver que la palabra de Dios es 100% precisa, no hay error. Y aunque parecieran cuadros distintos, porque son ángulos diferentes, pero está apuntando hacia lo mismo. Entonces vamos a concluir ya con el capítulo, una vez más, para el capítulo 39 de Ezequiel. Vamos a leer, habíamos concluido en el versículo 20. Y os hartaréis sobre mi mesa de caballos, de caballeros, de fuertes y de todo hombre de guerra, dice el Señor Jehová. Ahora sí, regresamos al versículo 21, Ezequiel 39, 21. Brayito, ahí está. Y pondré mi gloria entre las gentes. Miren lo que va a hacer el Señor Jesús, lo que Dios va a hacer. Pondré mi gloria entre las naciones, en la tierra, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de ahí en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo. Conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y celaré por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habitaren en su tierra seguramente. Y no habrá quien los espante,
cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro. Miren esto, profecía de Joel. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Hermanos, la palabra de Dios quizás no necesita tanto, en algunos momentos no sé si necesita tanta explicación, es saberla conectar, saberla revisar, ¿verdad? Nos quedan 2 o 3 minutos para concluir. No sé si alguno de los hermanos que están en el chat tiene alguna pregunta o quiere agregar algún comentario respecto a esto. Para algunos es algo nuevo, para otros no, porque es una información que ya muchos dominan, ¿verdad? Entonces, todo esto enfoca a lo que es el primer jinete, o el campo de acción del primer jinete, y más cosas todavía, que después en su momento las podremos ir revisando. ¿Alguna pregunta, hermanitos, de los que están aquí presentes? ¿Se entendió bien todo? Yo sé que es tarde, pero si en algún momento usted quiere revisar la información nuevamente porque te cogió el sueñito y porque puedes hacerlo. Por la gracia de Dios estará disponible este video para seguirte gozando. Entonces, hermanos, a ver quiénes nos acompañan en el chat. Brian, ¿tienes alguna pregunta? El pastor ha estado muy calladito últimamente. A ver, esto nos responde ahora. ¿Quiénes tenemos ahí? Miki, ¿tú puedes ver quiénes están? Porque esto no se frizó. Mervalia, un saludo para Mervalia. Mervalia, dinos algunas palabritas. Queremos escucharte. Telma también está ahí presente. Aquí estamos, hermano Daniel. Ay, tomando nota. Esto está muy completo, de verdad. Wow. Estoy fascinada de todas las cosas que se van abriendo. Son como portales que se están abriendo simultáneamente a través de la palabra de Dios cuando uno enlaza cada palabra profética que Dios manifestó a sus hijos desde muchos años atrás. Wow, está tremendo. Gloria a Dios. Es como decía usted en su comentario, a veces pareciera que hay contradicción, pero realmente todo viene en un orden aleatorio, todo viene en una armonía total, desde lo más pequeño hasta abarcar lo más grande. Y wow, de verdad que ahora estábamos viendo eso de que Magog está representado por el país, la gran potencia Rusia, y al ver todas las cosas que están sucediendo, quizás uno lo vea poco significativo, pero todo trae un desenlace y todo está movido por el perfecto plan de Dios. Entonces esto nos debe de afirmar en la fe, sabiendo que toda palabra de Dios tiene cumplimiento. Entonces es de suma importancia, yo de verdad y lo felicito muchísimo porque Dios le ha capacitado de una manera tan bonita que usted puede entenderlo, pero no solamente entenderlo, sino también darlo a entender, que de verdad que es algo muy valioso porque no se queda con ese conocimiento, sino que lo comparte y sabemos que es algo que nos beneficia muchísimo, nos hace estar precavidos, porque las cosas que están aconteciendo y las que van a acontecer, pues sabemos que a través de la palabra de Dios nos revela que todo tiene fin o cumplimiento. Amén. Entonces esto es maravilloso, de verdad que el conocimiento es poder. Así es, nos gozamos, ¿verdad? Usted está expresando el sentir de nuestros hermanos, que parece que muchos de ellos tienen penita y como que no quieren hablar, pero se les ve en la cara que tienen el mismo sentir. Y por la gracia de Dios, a pesar de que es avanzada la hora y que es tarde y que después de una semana de cansancio, pero la palabra de Dios nos ha alimentado y nos ha fortalecido y por ello bendecimos el nombre del Señor. Un saludo para tu familia, Mirvalia, para todos los hermanitos allá que se congregan contigo. Les mandamos un saludo desde Fort Worth, un saludo para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven. Deseamos que el Señor nos siga bendiciendo.
con paciencia seguiremos revisando la información, ampliándola para que nos gocemos en el Señor. Entonces, por este momento es todo, que de todo el Señor reciba la honra y la gloria. Vamos a tener unos breves momentos de alabanza para glorificar el nombre del Señor, que merece toda honra y toda gloria. Así que Armandito nos va a ministrar con una alabanza más. Dios les bendiga. Gloria a Dios, de verdad que, como se decía, es fascinante la palabra de Dios. Nos quedamos perplejos. ¿Estamos conociendo más al Señor? Claro que sí, y anhela nuestra alma conocerle más. Y mientras estaba Daniel ya terminando este estudio, yo dije, qué alabanza más linda podemos cantar, esa que dice: te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Entonces que nuestra alma se prepare, que nuestro espíritu, a ver, Dani. Amén. Por eso así, no sé, lo sentí así en el alma, poderlo cantar en este momento, porque bueno, ahora que estábamos hablando, ¿verdad? La escritura es tan cierta, tan verdadera, no lo podemos negar. Y bueno, viendo toda esta guerra que se está levantando y esos nombres en el mapa, digo, ay Dios mío, ayúdanos de verdad a esperarte con esas ansias y que nuestra alma esté preparada para ese día. Entonces, si gustan acompañarnos, ustedes en sus hogares y nosotros aquí en la casa de Dios con Armandito, vamos a hacer un gran coro. Desde el principio en la iglesia. Ah, sí, bello, ¿verdad? Sí, este corito se titula La Iglesia Primitiva, para que pueda salir en la pantalla y nos puedan acompañar. Cantemos todos. La iglesia primitiva, ¿dónde está? Aquí está. Será la iglesia del Señor. La iglesia primitiva, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuál será la iglesia del Señor? Es aquella que el pan compartía y todos los días velaba en oración. Es aquella que el pan compartía y todos los días velaba en oración. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Satúrame, Señor, satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron
es nuestro gran tesoro. Entonces vamos a ponernos de pie para tener ya la oración para despedir este programa en el cual hemos obtenido mucha bendición. Bendito Padre Santo que habitas en las alturas de los cielos, en esta hora, mi Dios, yo me arrepiento de mis pecados y faltas, Señor, mis errores delante de ti están. Te alabamos y bendecimos tu nombre porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Tu palabra tan preciosa, mi Dios, tenemos que exclamar, queremos conocerte más, queremos saber más de ti, Señor, para así con esa verdadera certidumbre de fe esperarte, Señor, esperarte, oh Padre. Prepáranos para tu encuentro precioso. Bendice, oh Dios mío, a todos mis hermanos que a través del internet han estado conectados. Bendice a mis hermanos que han hecho un tiempo y han venido aquí a tu casa de oración. Oh Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que haga en nosotros tu Espíritu Santo los cambios y la preparación que necesitamos. Pon aceite en nuestra lámpara, Señor, y ayúdanos a quitar nuestra vista de este mundo que solamente nos logra distraer. Permite que nuestra vista esté fija en ti, Señor, para verte siempre, oh Padre, con esos ojos de amor, los cuales tú nos contemplas. Oh Señor, no nos abandones. Gracias por tu día hermoso que has preparado para nosotros, del cual ya estamos disfrutando tus delicias. Permítenos ir en paz a nuestra casa y poder seguir disfrutando de tu dulce presencia y compañía. Todo te lo hemos rogado en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Y ahora te rogamos que tu mucho amor, la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, sea con cada uno de sus hijos, ahora y siempre.